Hola a todos, hoy les traigo los dos encuentros más espeluznantes con Bigfoot que he encontrado y esta vez hay imágenes reales que los respaldan. En un clip, algo que la gente llama Bigfoot supuestamente irrumpió en una casa mientras los dueños estaban fuera. No tenía ni idea de cómo entró, pero el dron de un vecino lo atrapó cavando en el patio. Lo que estaba buscando y lo que descubrieron después es francamente inquietante. No estropearé el resto porque lo que tengo preparado hoy es genuinamente salvaje y escalofriante. Así que asegúrate de darle me gusta, suscribirte y compartir este video con cualquiera que todavía piense que Bigfoot es un mito. Entremos en ello. Entonces, tenía 24 años, vivía en el norte de Georgia, no lejos de la línea de árboles donde las casas se adelgazan y dan paso a los bosques. No es el tipo de ruta de senderismo bonita, estoy hablando de pinos densos, viejos autos chatarra, muebles medio quemados, senderos de caza todos tragados por kudzu y matorrales. Aléjese a solo 20 pies de la línea de la propiedad y se siente como si nadie lo escuchara si gritara. Alquilé un pequeño lugar cerca del borde de ese desierto. Mis vecinos de un lado son los Tyler, una pareja mayor, con su propiedad justo al lado de la mía, compartiendo la misma cerca. Alrededor de julio tomaron su casa rodante y se dirigieron al oeste, algo que hacen a veces. Él está en el VA, ella pinta. Me pidieron que vigilara el lugar, que lo vigilara, que se asegurara de que nadie allí lo saqueara o despojara el cobertizo de cobre. Para entonces se habían ido unos 2 meses. No hay autos en el camino de entrada, correo en espera, todo el lugar oscuro. Eso importaba porque se suponía que nadie volvería allí. Esa noche no estábamos cazando monstruos ni nada. Era normal, estúpido normal. Solo yo, 2 amigos con los que crecí y nuestras novias. Probablemente un sábado por la noche, tal vez temprano el domingo. Música baja, cerveza, whisky barato. No éramos salvajes, solo pasábamos el rato hablando en círculos, cansados de la semana. Me gustan los drones por diversión, lo mío. Ni un tipo fiestero ni en bares. Trabajo a tiempo parcial en una ferretería y me meto con cámaras, vehículos RC, ese tipo de cosas. Tengo un dron con una luz decente, modo nocturno, a veces lo uso para filmar ciervos en los lotes traseros. Publico clips en línea, nada loco. Alrededor de la 1 AM lo escuchamos por primera vez. Y mirando en retrospectiva me siento estúpido por no tomármelo en serio. Al principio sonaba como alguien sacudiendo chatarra, arrastrando herramientas por el concreto, no como un sonido animal. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba ahí robando. Eso es normal aquí afuera. La venta entre nosotros es basura, baja y medio rota en una esquina. La gente se escabulla hasta el regreso de allí, roba en cortadoras de césped, de gasolinas, chatarra, cosas que valen miles, desaparecen en minutos. Nunca son atrapados. Escuchamos este ruido y mi amigo Matt dice, ¿escuchas eso? Alguien está ahí. Su novia se calla y me mira como de, ¿vas a hacer algo? Recuerdo haber pensado, genial, ahora tengo que ser el adulto. Entonces apagó la música y todos escuchamos. Luego lo escuchamos de nuevo. Un raspado lento, una pausa prolongada, sin pánico. No roren, solo un sonido de arrastre. Es como si alguien estuviera cavando, como sacando tierra, más pesada que una pala, más húmeda, más profunda, como si estuviera detrás de lo que sea que le esté haciendo. Ese sonido me golpea fuerte. No sé por qué, simplemente lo sentí. Es como escuchar algo que no se supone que debes escuchar. Pensé, ¿quién cava en el patio de alguien más a la 1 AM? Entonces dije que enviaría el dron. Ahora, imagínese dónde estamos. Patio trasero, luz del porche apenas encendida, más o menos 30 pies a una cerca baja. Más allá de allí, su patio desciende cuesta abajo y luego golpea los árboles. Hay un viejo cobertizo inclinado hacia un lado, podrido en el fondo, cubierto de maleza. Nadie lo ha mantenido en pie. Saco el dron, lo enciendo y a medida que cobra vida, todos se quedan callados, sintiendo que algo es en serio. Mi novia se para detrás de mí, abrazada, mirando mi pantalla. Levanto el dron por encima de la valla. Inmediatamente algo se siente mal. El patio está desordenado, suelo rayado como si algo pesado hubiera sido arrastrado en círculos. La puerta del cobertizo está doblada en la parte inferior, como si la patearan o tiraran. Digo en voz alta, ¿qué demonios pasó ahí atrás? Y entonces lo veo. Al principio pensé que era una persona agachada, algo así como una sudadera con capucha. Pero luego me doy cuenta de que la sudadera con capucha tiene el pelo castaño oscuro, casi negro.
pero en la transmisión en vivo se ve más sucia, más húmeda. Esta cosa está en ambos brazos, cavando la tierra junto a un cepillo cubierto de maleza en la parte trasera del patio. Puedo ver sus omóplatos moviéndose, su ancho enorme. Eso fue lo que me asustó primero. El tamaño no era un tipo flaco, su espalda era gruesa, casi sin cuello, como un hombre de huesos pesados cuya cabeza simplemente va directamente a los hombros. Sus largos brazos parecían equivocados, los codos más bajos de lo que esperaba. No estaba usando una pala, estaba usando sus manos, sacando tierra a trozos volando detrás. Estaba sacando, tilando con propósito, como si hubiera hecho esto 1000 veces. Al ver esto en la pantalla sentí un terror frío, esa sensación de hormigueo y caída del estómago. Susurré, ¿chicos?, con la voz entrecortada. Todos se inclinaron. Matt pregunta, ¿qué demonios es eso? En silencio, tratando de no ser escuchado. Me acerco, tratando de decirme a mí mismo que es un oso o tal vez con sarna o algo así, pero no se mueve como un oso. Los osos zarpan, mecen sus cuerpos. Esta cosa estaba sacando, con el peso hacia adelante en un brazo y usando el otro como una pala. Cubrir, tirar, una y otra vez. Controlado. Luego, de repente se congela, como una estatua. Y ese momento está grabado en mi memoria. Gira la cabeza, mira directamente al dron. Lo rastrea, se bloquea. Todos vemos la cara a la vez. Mi novia hace un solido, tratando de no gritar. La cara bajo los reflectores parece enojada. No asustada, no sorprendida, enojada. Sus ojos se reflejan débilmente, ámbar, demasiado humanos, pero no. Lo escuchamos respirar, profundo, estable. El dron no capta mucho audio, pero de pie allí lo sentimos como una respiración pesada empujando. No un gruñido, más bien como alguien levantando algo pesado y exhalando. Entonces todo se queda silencioso. No solo silencioso, sino muerto quieto. Los insectos, las ranas, todo. Como en el momento en que se fijó en nosotros, el mundo entero decidió contener la respiración. Me golpeó fuerte. Se me saltaron las lágrimas, estaba temblando y ni siquiera me di cuenta. Le susurré, ¿beso, muchachos? La única respuesta fue respirar. Entonces se puso de pie. Su movimiento era diferente a lo que había visto nada. Lento, deliberado. Parecía enorme. No quiero adivinar la altura, la gente siempre miente al respecto, pero diré esto. Giró lentamente, dio 2 pasos a la esquina trasera del patio, donde un árbol grande y doblado se inclina hacia adelante. Me he apoyado en él antes cuando hablaba por teléfono. Fue justo detrás de ese árbol y lo seguí con el dron. Lo incliné hacia adelante, giré para mantenerlo a la vista, pero no había nada. Ni movimiento, ni formas en las ramas, ni siquiera un parpadeo de limbres. Simplemente se había ido. Me congelé, mi mente negándose a aceptar lo que estaba viendo. Ni siquiera pensé en desplazarme a la izquierda o a la derecha. Me cerní abajo en la maleza vacía, sintiendo este gran peso en la garganta, como si pudiera vomitar. Finalmente Matt rompió el silencio y preguntó, ¿a dónde fue? No pude responder. Seguía murmurando, no, en voz baja. Entonces la amiga de mi novia empezó a llorar, lágrimas tranquilas y desesperadas como si estuviera tratando de contener el pánico. Mi novia seguía diciendo, Alex, sácalo de allí, trae el dron para atrás. Honestamente no quería apartar la vista de ese patio, no quería pararme en la oscuridad sin nada más que mis propios ojos mirando. Tenía tanto miedo que si aterrizaba el dron, temía levantar la vista y ver a la cosa parada justo en la valla. Así de intenso era mi miedo. Y luego hicimos algo estúpido. En lugar de llamar a la policía de inmediato, decidimos ir ahí nosotros mismos. Sé cómo suena eso, lo he repetido 1000 veces, y ahí es donde me grito a mí mismo. Pero en ese momento parecía la única opción. Tenemos la idea en la cabeza de que alguien había estado ocupando esa casa, tal vez enterrando algo, haciendo algo mal. Y con esa adrenalina bombeando, nos convencimos de que valía la pena echarle un vistazo rápido. Entonces saltamos la valla. En el momento en que entramos, ese olor nos golpeó. Perro mojado, basura y algo más, cobrizo y espeso, llenándonos la garganta. La tierra donde esa cosa había estado cavando era blanda, casi fangosa. Todavía no muy profundo, tal vez un pie, pero ancho, como si hubiera estado trabajando en el mismo lugar durante un tiempo. Y había huesos. Todos nos inclinamos al mismo tiempo, luego retrocedimos como quemados. Los huesos estaban esparcidos en la tierra, no colocados ni enterrados, simplemente arrojados, de diferentes tamaños, incrustados en el suelo oscuro y húmedo.
Algunos todavía tenían tejido adherido a ellos, otros estaban limpios. Vi costillas, una pierna. No mentiré, mi primer pensamiento fue, Dios mío, esa es una persona. Mi novia me agarró del brazo con tanta fuerza que sus uñas me cortaron la piel. Todavía llevo las líneas blancas. Ella seguía repitiendo, eso es humano, como una oración, tratando de advertirnos, tratando de prepararse. Fue entonces cuando sentí un tipo diferente de miedo. Ya no de lo que fuera esa cosa, sino de lo que acabábamos de meternos. Estábamos en el patio de otra persona desenterrando huesos, con alcohol todavía en nuestro sistema, en la oscuridad de la noche. Si esto se convertía en informes policiales, papeleos e investigaciones, estábamos en lo profundo. Inmediatamente dije, nadie toque nada, nadie mueva nada. Llama a 911. Estaba temblando tanto que casi se me cae el teléfono. Recuerdo claramente la voz de la operadora. Preguntó si alguien estaba herido o si alguien había irrumpido. Le dije, pensamos que teníamos intrusos y encontramos huesos. Su tono se puso serio rápidamente. ¿Estás diciendo que encontraste restos humanos? Dudé. Luego dije, no lo sé, no estoy diciendo eso. No sé lo que estoy mirando. Nos dijo que nos alejáramos y esperáramos a los agentes. Entonces nos quedamos ahí en la oscuridad, sin insectos, sin sonidos nocturnos, solo ese olor horrible. Nos enfrentamos a la línea de árboles, tensos, sintiendo que estábamos siendo observados. Y te lo juro, nunca había sentido algo así, antes ni después. Era como saber que alguien estaba justo detrás de ti, pero se negaba a darse la vuelta, excepto que ese alguien estaba allá afuera en los árboles, justo más allá del alcance de mi luz, acechando en silencio, esperando. Esperamos tal vez 10 minutos, nos sentimos como una hora. Entonces finalmente llegó un ayudante, seguido de otro automóvil. El patio se iluminó con linternas, preguntas sobre quiénes éramos, por qué estábamos allí, dónde estaban los propietarios. Parecíamos culpables como el infierno. Sé que lo hice. Seguía diciendo, revisa las imágenes, pero el ayudante seguía diciendo, llegaremos a eso. Como si hubiera escuchado todas las historias locas antes y no las creyera. Cuando finalmente examinaron el agujero, sus expresiones cambiaron. Se inclinaron, luego uno rápidamente tiró del otro hacia atrás, en voz baja diciendo, no toques eso. Las mismas palabras que yo había dicho. Eso me hizo sentir un poco menos loca. Nos ordenaron regresar a mi patio y nos dijeron que nos quedáramos quietos. Llegaron más autos, alguien tomó mi declaración, preguntaron cuánto habíamos tenido de beber, les dije la verdad. Pensé que la honestidad podría ayudar. Las chicas estaban en shock. Matt parecía que había sido golpeado. Un oficial finalmente explicó lo que creían haber visto. Mayormente ciervos, tal vez algunos perros o coyotes. Algunos huesos parecían viejos, otros frescos. Sugirieron que algo aquí estaba matando y escondiendo presas, no enterrándolas, sino dejándolas expuestas, volviendo a buscarlas. Les dije que no había visto a nadie, solo algo. No dije Bigfoot o monstruo, solo describí lo que había visto. Los brazos, el tamaño, cómo se movía, cómo se veía directamente en la cámara del dron. El ayudante no se rió, solo me miró fijamente. Después de un momento, dijo, recibimos llamadas de osos, informes de allanamiento, no recibimos cosas como esta. Luego me dijo que enviara las imágenes por correo electrónico y eso fue todo. Acordonaron el patio y se quedaron ahí hasta el amanecer. Lo que más me atormenta, incluso más que el hoyo, es lo que repetí una y otra vez más tarde. Después de que todos se fueron y las chicas se fueron a casa, me senté a solas con las imágenes del dron, viendo las fotograma. Vi el momento en que se congeló, como si nos oyera, aunque estábamos susurrando. Tenía que haber escuchado los accesorios desde esa distancia. Sabía que estaba siendo vigilado. Y la peor parte, cuando miró al dron, no parecía confundido, sorprendido, sin miedo, sin sorpresa, solo conciencia, como si estuviera molesto, como si hubiéramos hecho esto antes. Ese pensamiento me mantiene despierto. Si esa no era la primera vez, ¿cuántas veces había llegado a esa línea de la cerca, escuchando en la oscuridad mientras nos sentábamos a reír y hablar? ¿Cuántas noches había sacado la basura y había sentido ese extraño escalofrío, simplemente descartándolo?
La gente pregunta por qué no publiqué el video. Lo hice solo durante una hora, un clip corto que mostraba la forma cavando y luego mirando hacia arriba. Borré la propiedad de Tale porque no es mi lugar exponerlos. Nunca dije Bigfoot, solo que eso algo estaba en terreno privado. Dentro de esa hora recibí comentarios llamándolo falso, un tipo con un traje ghillie, llamándome un idiota. 2 mensajes anónimos me dijeron que debía retirarlo porque era evidencia activa en una investigación. Eso me asustó lo suficiente como para borrarlo. Sin embargo, todavía tengo el archivo RAW. Se lo he mostrado a algunas personas en persona, algunas me creen, otras no. Honestamente, no importa, la creencia no cambia lo que sucedió. Desde esa noche, no salgo a la calle después de anochecer sin una luz y algo en la mano. Sé que suena paranoico, pero no me importa. En octubre de 2001, algo llegó a mi casa en lo profundo de las colinas y mató a mi perro. Lo sacudí como un trapo, lo destrozó, y 2 días después atrapé la cosa en mi cámara de rastreo. Claro como el día, ni una sombra, ni un borrón, toda la maldita cosa. Y sé que no era un uso. Antes de que me llames loco, déjame decírtelo directamente. Me fui de esa casa. Me alejé del lugar donde había vivido casi 20 años. No he vuelto desde entonces. Todavía pago impuestos sobre tierras que ni siquiera pisaré. Eso es lo que me hizo esta cosa. Entonces tenía 46 años. Mi nombre es Ana. Vivía en las profundas de los Apalaches, muy atrás de un camino de tierra que nadie usaba a menos que estuvieran cazando o perdidos. Uno de esos engritos en los que tu vecino más cercano está a 1/4 de milla de distancia y solo los ves tal vez 2 veces al año en la gasolinera. Digo nosotros, pero la mayoría de las veces era solo yo. Mi esposo trabajaba en construcción cerca de la ciudad. Desaparecía 2, a veces 3 semanas seguidas, a veces casi un mes. Luego volvía a casa un fin de semana, traía víveres, arreglaba lo que se rompía, dormía en nuestra cama una noche o 2 y salía otra vez. Así era la vida. El trabajo pagaba mejor allá afuera que en las colinas, y a las facturas no les importaba si me sentía sola. Yo ya no trabajaba. Perdí la pierna izquierda por encima de la rodilla en 98 debido a una larga historia de coágulos de sangre. Todavía podía hacer las cosas, pero más lento. Tenía que planear cada paso. Tenía una silla fuera de la puerta trasera, y en los días buenos me sentaba ahí mirando mis gallinas o escuchando el bosque. La casa era pequeña. Un dormitorio, techo de hojalata, madera vieja y oscura en el interior, que conservaba el olor a inviernos de hace 10 años. Teníamos televisión, pero no teléfono. No necesitaba uno entonces. 2001 no era como hoy, aún podías vivir tranquilo. Mi único compañero de verdad era mi perro, una mezcla de sabueso marrón y blanco. Un poco feo, si soy sincero, pero cuando vives tan lejos solo, un perro no es solo un perro, él es el latido extra en el corazón. Le hablaba como si entendiera inglés, y tal vez entendió las partes que importaban. Sabía comida, ven aquí, adentro, y eres todo lo que tengo. Me miraban lento cuando decía eso último, como si lo supiera. Entonces, cuando te diga que algo le afectó, entenderás por qué todo salió como lo hizo. Lo primero extraño no fueron los ruidos, fueron las gallinas. Tenía 6 gallinas como huevos. La rutina matutina era alimentarlas, hablar con ellas, recolectar lo que me dieran. Le da forma al día. Me gustaban sus suaves sonidos de chismes. Entonces, una mañana, una gallina se había ido, sin plumas, sin sangre. La puerta aún está cerrada. Pensé en un zorro. Los zorros agarran y corren, pero generalmente dejan letreros, una ruta de arrastre, un agujero debajo de la valla, algo. No había nada. 2 noches después, otra gallina desapareció. Ahora estoy pensando que alguien está entrando en la propiedad. Quizás niños, tal vez algún asqueroso jugando conmigo. Eso sucede cuando la gente sabe que una mujer está sola. Ponen los límites. Entonces comencé a prestar atención. De todos modos, tengo el sueño ligero. Realmente no duermo toda la noche. Duermo, despierto, duermo de nuevo. El viejo dolor del muñón actúa con el frío. Siempre puedo saber cuándo cambia el clima porque comienza profundo en el hueso. Esa noche, estaba acostado ahí cuando escuché algo. No hojas, no ruido de ardilla, más pesado, despacio, peso. Ese fue el primer momento en que lo sentí. No sé cómo llamarlo exactamente. No temas todavía, más como instinto, como si mi cuerpo se hubiera sentado antes que yo.
¿Alguna vez recibiste eso? El corazón se despierta antes que tu mente. El perro lo escuchó primero. Su cabeza se disparó, un gruñido bajo retumbando. No fuerte, solo una advertencia para sí mismo. Y claro como el día pensé, eso es de 2 piernas, no 4. Sonaba como una persona caminando lento por el costado de mi casa. Fue entonces cuando entró el miedo, porque allá afuera no recibes visitas nocturnas. No caminas el camino de alguien después del anochecer, a menos que sea de vida o muerte. Te dispararán. Eso no es estereotipo, son solo modales de montaña. Entonces estoy sentada en la cama, agarrando la pequeña linterna que guardo en la caja de leche junto a mi matraz, pensando, por favor no pruebes mi puerta, por favor no pruebes mi puerta. Lo que sea que pasó por la ventana de mi habitación, lento, pesado, no lo vi. Las persianas estaban bajadas y seguro que no iba a encender una luz y hacerle saber que estaba despierto, pero lo sentí. Escuché crujir el revestimiento de la casa, la forma en que la madera vieja cambia cuando algo grande se acerca. No respiré. El gruñido del perro cambió. Pasó de ser bajo y constante a ese gruñido inseguro y nervioso que hacen los perros cuando deciden si deben ladrar. Entonces simplemente se detuvo. No más pasos, no coches saliendo, nada en absoluto. Y el silencio que siguió. Algo andaban mal. Si has vivido en el bosque, sabes que la noche no es tranquila. Hay insectos, búhos, pequeñas cosas crujiendo, chasqueando y chillando en la maleza. Nunca está realmente quieto. Pero durante unos 30 segundos esa noche, todo murió. Como si todo el bosque respirara hondo y se congelara. Y entonces, muy atrás del gallinero, escuché ramas rompiéndose. No ramitas, ramas. Ese fue el primer momento en que supe que algo no estaba bien. Me dije a mí mismo que tenía que ser una persona, porque eso es más fácil. Puedes darle sentido a una persona, puedes apuntar con un arma a una persona. A la mañana siguiente, revisé el gallinero. Gate estaba bien. Las cerraduras seguían encendidas. No hay señales de que algo haya forzado su entrada. Conté cabezas. Estaba bajando otro pollo. Eso hizo 3 en menos de una semana. Busqué huellas, a pesar de que el suelo estaba cubierto de hojas caídas. Nada sólido, solo manchas aplanadas, como algo grande había estado allí por un tiempo. Y el olor. Esa fue la primera vez que lo atrapé. Golpéame como perro mojado, solo que más agudo, casi agrio. Ni siquiera tenía palabras para eso en ese entonces. Lo hago ahora, porque lo he reproducido en mi cabeza 1000 veces. Pero en ese entonces pensé que algo había muerto cerca de la cerca y no pude encontrar el cuerpo. El perro no se acercaría a ese lugar. Siguió retrocediendo, gimiendo bajo, con la cola metida. Ese perro nunca tuvo miedo de nada en su vida, pero se negó a pisar ese pedazo de tierra. Eso me preocupaba más que las gallinas desaparecidas. Los animales lo saben antes que nosotros. Después de esa noche, dejó de dormir como solía hacerlo. Tan pronto como se ponía el sol, comenzaba a caminar junto a las orejas de la puerta, ladrando a nada. Y no era su ladrido habitual, ni el tipo de «hoy alguien viene por la carretera». Fue este sonido frenético y furioso que se me metió debajo de la piel y me hizo sentarme en la sala de estar con la televisión apagada, casi en silencio, porque necesitaba escuchar lo que había fuera. Y casi todas las noches de esa semana, alrededor de la misma hora, entre medianoche y las 2, algo se movía ahí. No siempre cerca. A veces lo escuchaba más allá de la línea de árboles, junto al pequeño arroyo. El agua transporta el sonido colina arriba. Así que captaba estas salpicaduras distantes como si algo pesado pasara a propósito. No corriendo, solo moviendo. Cada vez que sucedía, el bosque volvía a caer en ese hueco y muerto silencio. Es difícil explicar qué te hace eso cuando estás sola. Piensan que el miedo ves que algo venga por ti. No lo es el conocimiento de que nadie vendrá en absoluto. Puedes gritar tan fuerte como quieras y nadie te escucha excepto por lo que estás gritando. Eso se asiente en tu pecho y se acumula hasta que se siente como un peso. Al final de esa primera semana, estaba revisando Windows como si fuera memoria muscular. Pasaba rodando en mi silla, levantaba la persiana lo suficiente como para ver hacia afuera. La dejaba caer y luego hacía lo mismo en la parte de atrás, el gallinero, el borde del bosque. Comencé a guardar la pistola en la mesa auxiliar. Dormí con ella a mi lado y nunca he sido una persona armada. Eso siempre fue la cosa de mi esposo, no mía.
Seguía diciéndome a mí mismo que estaba siendo ridículo, que estar sola demasiado tiempo me estaba poniendo nerviosa. Luego empeoró. La última noche que se sentía algo normal, si es que puedes llamarlo así, fue la noche antes de perderlo. Esa noche el perro no quería comer. Ni siquiera dejaba la alfombra por la puerta trasera. Simplemente se quedó sentado, jadeando como si estuviera sobrecalentado, y no hacía calor. El aire de octubre ya le dio un mordisco. Tuve que mantener mi muñón envuelto aún dentro de la casa, porque si esa piel se enfría, el dolor me llega hasta la cadera y ves un infierno. De todos modos, recuerdo hablar con él como si entendiera cada palabra. Le dije: amigo, tienes que calmarte. Me estás poniendo nerviosa. Me miró y hizo un pequeño sonido suave, como si estuviera tratando de responder. Todavía escucho ese ruido todas las noches cuando me acuesto. Ni siquiera salía a orinar a menos que abriera la puerta y me quedara ahí con él. Mantenía sus piernas traseras presionadas contra mi pie como un niño agarrando tu abrigo entre la multitud. Eso no era como él. Algo lo tenía muy asustado. Y aquí está la parte que todavía no puedo explicar. Y juraré que es verdad en todo lo que quieras que jure. 2 veces a esa noche, en los árboles, escuché algo que sonaba como alguien tratando de silbar, pero estaba mal. Como alguien que no puede silbar bien, solo soplando aire a través de los dientes. 2 notas, luego silencio. De nuevo, luego nada. Dime qué animal salvaje hace eso. Me quedé despierto casi hasta el amanecer con la televisión apagada, viejos infomerciales y parpadeos estáticos entrando y saliendo de la antena. No recuerdo haber dormido, pero debo haberlo hecho, porque me desperté en la silla con una manta sobre mí y ya entraba la luz del día. Y el perro se había ido. Todavía no sé cómo salió. Realmente no. Mantuve esa puerta trasera cerrada, lo revisé constantemente. Para entonces estaba revisando todo. Entonces, cuando desperté y él no estaba allí, mi primer pensamiento fue: te perdiste algo y ahora también lo has perdido a él. Me enfermó. Llamé por él. Nada. Fui a la puerta, la abrí, entró aire frío, ese frío de principios de otoño que se asienta en la tierra y se derrama dentro como niebla. Pude ver mi aliento. Llamé de nuevo. Fue entonces cuando lo escuché. Un grito agudo cortado cerca, tal vez 30, 40 pies detrás del gallinero. Luego un crack, lo suficientemente fuerte como para sentir que me golpeaban la garganta. No puedo decirte qué pasó por mi cabeza. No creo que nada lo hiciera. Acabo de moverme. Agarré la muleta, salí afuera. No debería haberlo hecho, pero lo hice. No puedo correr, pero cuando tengo que hacerlo puedo moverme. Medio salté, medio arrastré por ese patio, con el corazón latiendo como si me dejaran inconsciente. Doblé la esquina y lo vi. No lo endulzaré. Si quieres la verdad, te daré la verdad. Mi perro yacía entre las hojas como si lo hubieran arrojado. No tirado, arrojado. Su cabeza no estaba alineada con su cuerpo. Su espalda se retorció como la ropa escurrida. Una pierna delantera, doblada a la izquierda, limpia en la dirección incorrecta. El hueso ya empujó el blanco a través de la piel. Y no había mucha sangre. Eso es lo que realmente me atrapó. Cuando algo muere violento, espera sangre. Pero no lo hubo, solo saliva, suciedad y el mismo olor agrio y podrido que capté cerca del gallinero el otro día, solo que ahora es más fuerte, lo suficientemente espeso como para saborearlo. Empecé a temblar tan fuerte que tuve que sentarme. Simplemente caí directamente a las hojas. Ni siquiera me importó si el muñón se abrió. Todo lo que podía hacer era decir no una y otra vez. Como si me negara a aceptar lo suficientes veces, tal vez él se pondría de pie. Pero no lo hizo. No recuerdo haber vuelto a entrar, pero debí haberlo hecho porque sé que cerré la puerta. Cerré todas las ventanas. Empujé la cómoda frente a la puerta del dormitorio, aunque sabía que no haría nada. Todo era para mostrarme, fingiendo que las reglas habituales todavía significaban algo en un lugar donde de repente no lo hacían. Me senté en el piso del dormitorio con la pistola y lloré hasta que me ardieron los ojos. Y te diré algo que nunca antes había dicho en voz alta. Tal vez 20 minutos después de encontrarlo, algo volvió a pasar por la casa. Los mismos pasos lentos y arrastrados. El mismo peso pesado. Lo suficientemente cerca que escuché crujir las tablas y pude escucharlo respirar. Ni rápido ni presa del pánico. Solo respiraciones profundas y constantes, como si no tuviera ninguna razón para tenerme miedo. Lo enterré sola esa tarde. No debería haberlo hecho.
Debería haber esperado a que mi esposo llegara a casa y ayudara, pero no podía dejarlo tirado allí por otra noche. No podía soportar la idea de que esa cosa volviera, haciendo lo que sea que haga. Así que lo hice yo mismo. Me llevó horas. Tuve que seguir deteniéndome. Cavar con una buena pierna te drena rápido. Mi espalda gritaba, mis brazos temblaban, mi muñón se sentía como si estuviera en llamas. Pero lo tiré al suelo, envuelto en una de las viejas camisas de trabajo de mi esposo y una manta que todavía olía a casa. Le dije, gracias, en voz alta, a un perro. Ahí es donde estaba mi cabeza cuando mi esposo llegó a casa. Cuando entró por la puerta le conté todo, todo. Las gallinas desaparecidas, los pasos, el olor, el bosque quedándose en silencio, el silbido, el crujido. Él escuchó, le daré eso. Él no me llamó loca, ni en voz alta, pero pude verlo en su cara. Pude verlo haciendo ese hombre callado matemáticas. Mi esposa ha estado sola demasiado tiempo. Ella está afligida, ella está asustada, ella está mezclando sueños con la vida real. Luego salió y lo miré desde la ventana. Vi el momento exacto en que le golpeó. Vio la tumba. Vio la tierra arrancada de donde había luchado para cavarla con una pala. Vio las marcas de arrastre donde había arrastrado el cuerpo del perro por el patio. Vio el suelo cerca del gallinero donde las hojas estaban aplastadas como si algo pesado se hubiera quedado allí, cambiando su peso. Cuando volvió a entrar, su cara estaba blanca. Él no dijo, te creo, solo dijo en voz muy baja, está bien, me quedo. Tienes que entender algo sobre él. Él no es del tipo que se queda en casa. Cuando regresa, arregla lo que está roto, come y se va de nuevo al amanecer. El trabajo es todo lo que sabe. Entonces, que él dijera, me quedo, significaba algo, agregó, y estamos poniendo los ojos en ello. A la mañana siguiente condujo hasta la ciudad y regresó a casa con una pequeña cámara de rastreo, una de esas que activan el movimiento. Los cazadores se atan a los árboles. Plástico negro y verde. Toma fotografías cuando algo se mueve frente a él. Nunca había visto uno antes. Lo instaló en el gran nogal frente al gallinero, y parte del claro. Me mostró cómo parpadeaba la pequeña luz roja cuando se movía. Hablaba con una voz tranquila y firme que la gente usa con los niños asustados durante las tormentas. Esa noche se sentó conmigo. Fue la primera noche en casi 3 semanas en la que sentí que realmente podía respirar. Mantuvo su rifle apoyado en su rodilla y un termo de café a su lado. Dejamos las luces interiores apagadas, dejando que solo el brillo azul del televisor nos diera suficiente luz para vernos las caras. Y cada vez que la casa saltaba o el viento sacudía el techo de hojalita, los dos saltábamos. Nos leímos como si no fuera nada, pero no fue gracioso, ni siquiera un poco. Alrededor de la 1 de la madrugada, escuchamos que algo se movía cerca de la línea de árboles. Esta vez no caminando, corriendo, rápido. Los dos nos quedamos congelados. Luego, desde muy lejos en la oscuridad, escuchamos el sonido de los ciervos soplando, ese agudo sonido de advertencia que hacen cuando están aterrorizados. Podías escucharlos estrellarse contra la maleza, más de uno, todos saliendo de ahí como si algo los estuviera persiguiendo fuerte. Y luego, solo por un segundo, hubo este sonido. Ni siquiera sé cómo describirlo bien. No era un aullido, no era un grito, era más profundo que eso, como una presión, una vibración hasta el pecho que rodaba por el patio lo suficientemente fuerte como para hacer zumbar el cristal de la ventana. Él me miró, yo lo miré. Ninguno de los dos dijo oso, porque los dos sabíamos muy bien que no lo era, y él no salió. Eso importa. No le teme a muchos. Saldrá a la oscuridad con un cigarrillo y una pistola sin pensarlo 2 veces. Pero esa noche se quedó quieto. Observé sus manos. Temblaban. A la mañana siguiente revisamos la cámara. La mayoría de los tiros no fueron nada. Patio vacío, espacios en blanco activados por movimiento. Podías ver el gallinero, podías ver la tierra fresca de la tumba, podías ver la oscura línea de árboles detrás de ella. Y luego hubo un marco. Ese marco único es la razón por la que te estoy diciendo esto. La marca de tiempo decía 3:12 AM. Cobb a la izquierda,
tronco de nogal a la derecha, y en el tramo abierto entre ellos, algo cruzaba el patio. Todavía veo esa imagen clara como el día, grabada en mi mente. Era enorme, llenando la mayor parte del centro del marco. No estaba completamente erguido, más como a mitad de zancada, inclinado hacia adelante como si se movía rápido. Un brazo colgaba hacia abajo y era demasiado largo, mucho más allá de donde debería estar la mano de una persona. El otro brazo estaba levantado, como si acabara de balancearse. Podías ver el cabello oscuro, casi negro, enmarañado, sin hocico. Eso es lo que mi esposo repetía una y otra vez. Sin hocico. No tenía hocico. Si fuera un oso, verías esa cara larga sobresaliendo. Esto no fue eso. La cabeza se veía diferente, más grande, más redondeada, casi como si estuviera sentado hacia adelante, justo fuera de los hombros, sin mucho cuello. Y las piernas, eso es lo que hizo que se me cayera el estómago. Tenían forma humana, doblado como los nuestros, rodilla hacia adelante, levantamiento de talón del suelo a medio paso. Incluso podías ver el músculo de la pantorrilla debajo del cabello. La gente siempre pregunta, ¿viste los ojos, la cara? No, la imagen lo captó de lado, inclinado un poco desde atrás. No estaba mirando hacia la cámara, gracias a Dios, pero podías ver la escala. Podrías compararlo con la cerca de la cooperativa. La cerca de mi gallinero medía poco menos de 1,5 metros. Habíamos medido ese alambre un par de veranos antes, y la cadera de esta cosa estaba por encima de la línea de la valla. Te lo digo directamente, lo que sea que estuviera en esa foto era más alto que cualquier persona que haya visto en mi vida, y los hombros eran más anchos que 2 hombres adultos parados juntos. Y no digas disfraz. He oído esa. Un disfraz no rompe a un perro como un hueso de pollo. Mi esposo miró esa foto durante mucho tiempo. No hablé, no me miró. No reaccioné como la gente de esos programas de televisión que gritan y corren de un lado a otro. Simplemente se quedó callado. Y eso me asustó más que si hubiera entrado en pánico. Finalmente dijo en voz baja: «Está bien, hemos terminado aquí». Le pregunté: «¿A qué te refieres?». Él dijo: «Empaca lo que necesites, hemos terminado». Así como así. Y lloré, no por miedo esta vez, sino porque sabía que tenía razón. Lo sabía en lo profundo de mis huesos. No podría quedarme allí otra noche. Si lo hacía, iba a volver. Y la peor parte, la parte que odio admitir, es esta. Sabía que ya no me tenía miedo. Si alguna vez lo era, esa es la diferencia entre el miedo normal y el otro tipo. El miedo normal es algo que podría atraparme. El otro tipo es algo que ha elegido no hacerlo todavía. Nos fuimos ese mismo día. Antes de partir, mi esposo me dijo que esperara en el camión. Tenía una última cosa que hacer. Lo miré a través del parabrisas, cojeando por el patio. Tiene sus propias lesiones antiguas, problemas en la rodilla por años de techado. Así que cuando está cansado, se inclina hacia un lado. Pasó junto al gallinero, hacia la línea de árboles, levantó el rifle y disparó 2 tiros directamente al bosque. No en nada, solo a los árboles. Luego se quedó allí un momento, mirando. Escupió en el suelo, se dio la vuelta y regresó. Le pregunté de qué trataba. Él dijo, respetuosamente haciéndole saber que no somos presa. Y lo dijo como si lo dijera en serio, como si lo hubiera pensado muy bien. La gente pregunta si alguna vez llamamos a alguien. Sí, lo hicimos. Primero fue a ver a un amigo suyo que trabaja al lado de la oficina del alguacil. No estoy diciendo qué condado, no tiene sentido. Su amigo miró la foto y dijo rotundamente, no voy a poner esto en papel. Dijo que si queríamos presentar algo podíamos denunciar a los intrusos acosando al ganado, pero eso era todo lo que podía hacer. No estaba dispuesto a escribir, una cosa gigante mató a un perro y pasó junto a la ventana del dormitorio de una mujer discapacitada. Luego probamos con un oficial de juego. Lo mismo. Insistió en que era un oso negro, incluso después de que dijimos que no tenía hocico, incluso después de que dijimos que caminaba erguido como una persona. Los osos hacen eso a veces, dijo, lo cual no es cierto, y él sabía que no era cierto. Él simplemente no quería lidiar con eso. Después de eso, mi esposo dijo, ya terminamos de hablar con la gente sobre esto.
No estábamos a punto de ser etiquetados, así que nos detuvimos, cerramos la boca, empacamos y nos fuimos a quedar cerca de donde trabajaba. Dormí en un sofá-cama, en un pequeño lugar alquilado por un tiempo. No estaba en casa, pero al menos había gente alrededor, farolas, ruidos humanos en la noche en lugar de ese silencio muerto y aplastante.